Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al capítulo 4 de la temporada 15 de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Punto cero. Una saeta me apunta desde el rabillo del ojo. Tu perfume da a la tarde un sinsentido. De un hilo cuelga el beso, de esa línea invisible trazada sobre el aire como el vuelo de un insecto. Puede llamarse beso a ese destello alejado de los labios que se muerden, del ardor que evoca a esa palabra. El tiempo pasa sobre las dos, inalterable. Este es el punto cero del amor. Odette Alonso. En este último capítulo de la temporada 15, conversaremos con Camila Huentequeo, lesbiana feminista, abogada, integrante del colectivo lésbico Casa Caracola de Valdivia, quien escribió su tesis para optar el título de abogada sobre los delitos de lesbicidio, una figura legal que no se encuentra tipificada en la legislación chilena. La conversación nos permitirá entender los alcances de la acción estatal y de la acción del movimiento lésbico frente a los crímenes contra lesbianas. El 27 de marzo del año 2012, individuos nazis dieron muerte tras una golpiza al joven homosexual Daniel Zamudio. Este hecho reveló la falta de una legislación chilena en cuanto a la tolerancia sexual, xenofobia y discriminación en general, dando lugar a la Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio, publicada el 24 de julio del mismo año, 4 meses después del horrendo crimen. Camila, qué gusto tenerte en este programa. Estamos muy honradas y agradecidas que compartas con las lesbianas de la Via Yala tus conocimientos y experiencias sobre los alcances legales que tiene el crimen del lesbicidio en Chile. Hola Norma, gracias por tu invitación. Soy Camila Huentequeo, abogada, lesbiana, feminista, ex monja del sur del mundo. Comparto resistencias lesbianas sureñas, estoy en Casa Caracola y el 2017 escribí una tesis en el contexto del asesinato de Nicole Saavedra. En la introducción de tu tesis, El reproche penal en los crímenes de odio cometidos con ánimo lesbofóbico en la legislación chilena de 2017, mencionas los lesbicidios de Mónica Briones en 1984, María Pía Castro en 2008, Nicole Saavedra en 2016 y Susana Sangüesa en 2017. ¿Cuál fue el tratamiento jurídico que se les dio a estos lesbicidios? ¿Se pudo tipificar como lesbicidios o femicidios? ¿Se pudo castigar a los perpetradores? El único asesinato a una lesbiana en Chile que hasta ahora ha tenido consecuencias jurídicas, es decir, una etapa de investigación, un imputado y sentencia, es el caso de Nicole Saavedra Bahamondes. En este escenario tampoco podemos atribuir al Poder Judicial su diligencia exhaustiva, sino más bien fue la movilización de lesbianas de la Quinta Región de Chile, territorio que la BBC denominó en un reportaje como la zona roja de la Quinta Región para las lesbianas. Fueron estas lesbianas quienes exigieron en muchas ocasiones el cambio de fiscal, hicieron movilizaciones y convocaron a movilizaciones en todos los territorios, campaña radial también por Radio Humedales, propaganda callejera y el apoyo de banda lésbica Las Orregias. Son solo algunas de las que obligaron al Estado de Chile a sentirse responsables de investigar.
y de pasar de una investigación desformalizada con cambios de fiscal a una formalización de la investigación con un principal sospechoso. Fue así como en las acciones está la toma de la fiscalía, por la que fueron también criminalizadas algunas activistas. En este caso, el 21 de octubre del 2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota declaró culpable a Víctor Pulgar por su calidad de autor del delito de secuestro con violación y homicidio. El tribunal rechazó la agravante de que fuese un crimen de odio, lo que se conoce como ley Zamudio. En relación con este punto, la sentencia concluyó: aunque fue debidamente acreditada la orientación sexual de Nicole Saavedra Bamondes, así como su expresión de género, siendo esta última notoria y visible para cualquier persona, incluyendo el acusado, la circunstancia agravante exige que el delito haya estado motivado única o principalmente por la discriminación hacia la víctima, provocado por dicha condición, lo que no resultó acreditado. En este sentido, la única agravante que el tribunal acogió fue la alevosía. Su condena fue de presidio perpetuo calificado, que es la pena mayor en el sistema chileno. Sin embargo, no se aplicó la agravante señalada en la ley Zamudio. En definitiva, en la mayoría de los otros casos, como Mónica Briones, Susana Sangüesa, Pía Castro, nunca se encontraron responsables directos. Si bien existieron líneas investigativas de parte del Ministerio Público, nunca se logró reunir pruebas suficientes para imputar a alguien en específico, por lo que los perpetradores han quedado en impunidad. Sin embargo, en el caso de Ana Almonacid, lesbiana asesinada el 15 de abril en Puerto Montt, si bien se apresó a José Barría, este se suicidó estando en prisión preventiva. ¿Qué lagunas normativas encuentras en el juzgamiento a perpetradores de lesbicidios? Si bien en Chile existe la ley 20.609, conocida como Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio, la cual fue promulgada el 12 de julio del 2012 a raíz de un crimen contra un hombre homosexual en Santiago, esta ley define el concepto de discriminación arbitraria. También genera un mandato a los órganos de administración del Estado a respetar derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución política y en tratados internacionales. Y además crea una norma penal especial. Esta es la que añade en el artículo 12 del Código Penal una nueva agravante. Esta es la comisión del acto delictivo motivado por la discriminación, generando una dificultad probatoria, ya que esta agravante correspondería al ámbito subjetivo del autor. Y si lo ponderamos con que el estándar de prueba en materia penal en Chile es más allá de toda duda razonable, es decir, jueces deben estar el 99% seguros de que una prueba arroja la responsabilidad penal de alguien, concluimos que tenemos sentencias, como en el caso de Nicole Saavedra, donde no se logra demostrar dicha agravante, por ejemplo. En definitiva, esta ley ha servido más para tutelar actos administrativos del Estado o de individualidades, generando multas a beneficio fiscal o actos de reparación simbólica más que su utilidad penal. ¿De qué manera considera la criminología al sujeto lesbiano? En el primer capítulo de mi tesis del año 2017 expongo las principales líneas de la victimología, considerando que la criminología crítica es la que nos puede dar mayores luces respecto del rol de la víctima y la feminización de su conjugación. Según esta disciplina, la mujer contiene una sexualidad pasiva. He ahí su estrecha vinculación con delitos asociados a la indemnidad sexual, que van de ilícitos de violación hasta el exhibicionismo. También se le asocia a la mujer a los delitos contra la vida, en casos de aborto y de legítima defensa en contextos de violencia intrafamiliar, entendiendo por supuesto que el legislador es el patriarcado. Mientras tanto, por otro lado, a mediados de los 70, se acrecienta la noción de víctima ideal, desde la victimología clásica y un sesgo binario, femenino-masculino, que sienta las bases de la teoría de la masculinidad, creada por Jensen, Abe, Norland, Scheuer y Weiss, basada en que puede existir patrones delictivos en mujeres siempre cuando ésta posea características masculinas. En este sentido, y considerando lo anterior, Beatriz Gimeno sustenta la odiosidad que provoca la lesbiana masculinizada, ya que con rasgos físicos o sin ellos nace un estigma que da paso a una representación ideológica. El control social opera sobre ella de dos formas: invisibiliza o dota de contenido útil al sistema, es decir, como un monstruo o como un objeto sexual. Lo anterior adquiere sustancia desde experiencias situadas como lo son el caso de Dolores Vázquez y de Eva Analía de Jesús, Iggy, Argentina.
En el primero, como relata la autora de su libro Beatriz Jimeno, La lesbiana perversa, se detiene a Dolores por ser la principal sospechosa de la muerte de la hija de su pareja, Adriana. Se realiza sobre ella una representación violenta y se declara culpable sin pruebas que sustenten su participación en el hecho. En el caso de Iggy, por otra parte, se demuestra cómo se incrementan los estándares de la legítima defensa. Cuando la víctima es una mujer real, se transforma en una víctima inaceptable. Los hechos dan cuenta de que fue atacada por un grupo de hombres lesbofóbicos y en el momento que se quiso defender legítimamente, mató a uno de ellos siendo acusada y procesada por homicidio. Es en estos términos y con el respaldo de estas cifras que el sujeto lesbiano es doblemente perteneciente a un colectivo vulnerable, en tanto mujer y en tanto homosexual. Y si a ello le sumamos la categoría de clase, el escenario se vuelve aún peor. Ambos elementos conjugados exceden las categorías jurídicas preestablecidas, dejando carente de protección jurídica a quienes se configuren en los términos de esta posición. Muy interesante las referencias que haces a los casos de Dolores Vázquez, acusada de asesinato de Rocío Wanning Fo, hija de su expareja en Andalucía, quien fue acusada sin ninguna prueba, únicamente en base a la estigmatización que la prensa hizo de ella por el hecho de ser lesbiana masculina, lo que le mereció 17 meses de prisión. Y el caso de Eva Analía de Jesús, conocida como Iggy en Argentina, al defenderse de un ataque lesbodiante e intento de violación grupal correctiva, del que fue procesada por homicidio y encarcelada 8 meses, hasta que gracias a la movilización de lesbianas se logró su liberación y la comprobación de diversos atentados lesbicidas cometidos con anterioridad por el mismo grupo de vecinos en contra de Iggy. En ambos casos, el hecho de haber sido lesbianas masculinizadas generó una odiosidad social que llevó a considerarlas como monstruos imputables. En tu tesis te preguntas si el aumento de penas es la solución para los delitos cometidos hacia las mujeres lesbianas. ¿Cuál es tu reflexión frente a la impunidad institucionalizada por los pactos patriarcales y la dictadura heteropatriarcal? Creo que ninguna legislación podría agotar los componentes de la violencia patriarcal hacia los cuerpos de las lesbianas. Mi reflexión respecto a la impunidad sistemática frente a los crímenes de odio hacia las lesbianas tienen que ver de los aprendizajes y de observar el movimiento por Nicole Saavedra, Anna Cook y últimamente el caso de las lesbianas quemadas en Argentina, que al final son las comunidades de lesbianas quienes realizan actos reparatorios de justicia. La exigen o se defienden de la misma, como por ejemplo en el caso Iggy. Y actualmente sostener que sí debe existir una autonomía feminista en nuestra no relación con el Estado. Con esto me refiero a que no podemos esperar que un Estado femicida, racista y genocida se comprometa con la reparación y castigo a los apresores de estos delitos, pero que sin embargo, al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad política saber activarnos dentro de todas las posibilidades de justicia a nivel interno y a nivel internacional, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es un lugar donde hoy, como lesbiana y abogada, veo una expectativa de justicia internacional habiendo agotado las acciones internas del sistema judicial chileno. ¿Cuál es tu propuesta jurídica para el tratamiento de crímenes de odio y en particular de lesbicidios? ¿Habría que crear una figura específica en tanto ni el homicidio, ni el femicidio, ni la ley Zamudio permiten un entendimiento de la figura específica del lesbicidio? La apuesta jurídica que investigo en mi tesis es que el homicidio lesbofóbico sea contenido por dos agravantes consideradas dentro del homicidio calificado. Esto es, la agravante de ensañamiento contenida en el artículo 12 del Código Penal y la agravante del artículo 12, numeral 21 del Código Penal, señalada como delitos de odio, y que este no sea un elemento subjetivo, que es la agravante que se añadió en la ley Zamudio, es decir, motivado por el odio, sino que sea un delito de resultado, es decir,
que se den ciertos hechos objetivos con los que se repiten estos delitos, como por ejemplo que los aprensores elijan a mujeres y elijan a lesbianas. Por otra parte, también se constata la particularidad de estos delitos, ya que la característica de estos delitos de odio es el especial mensaje de amenaza que dejan a los grupos vulnerables, históricamente, en este caso mujeres lesbianas pobres, por una parte, y por otra, la presencia de coautores que realizan el tipo, quienes refuerzan su impunidad, por lo que debería existir un refuerzo dentro de las líneas investigativas para que la producción de prueba en este tipo de casos, en este tipo de investigaciones desformalizadas, se pueda custodiar de mejor manera la cadena de la prueba, por ejemplo, que ésta sea cuidada de manera exhaustiva, porque aquí se encuentran una de las principales falencias, por lo que sería necesario una modificación o un refuerzo a las normas procesales penales. ¿Conoces cómo se está dando el tratamiento del lesbicidio de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía en Argentina? ¿Podrías comentar algo? Sé que con la administración de Milei, al cerrar los organismos de defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, cayó fuertemente el presupuesto para investigar este tipo de delitos, por lo que en su fase desformalizada existe mucho menos cautela de la prueba. También como se demostró en medios de noticias, donde el basurero, por ejemplo, de afuera de la residencia de esa hostal contenía la cama, contenía las cenizas de la cama por la cual fueron quemadas las lesbianas, o sea, no hay resguardo de la prueba. Por otra parte, el agresor, Justo Fernando Barrientos, era su vecino, las trataba abiertamente como engendros. Esto, en alguna tipificación acorde con los derechos humanos, pudo abordarse como un delito de amenazas de muerte, y en ese punto hubiesen servido mucho las medidas cautelares de prohibición de acercamiento. Sin embargo, esta no fue una alternativa contenida ni contemplada para prevenir un crimen así. Como hablamos de cuerpos que no solo los perpetradores desprecian, sino que la sociedad entera castiga o precariza hasta el punto de empobrecer más a estas mismas existencias, es que también se podrían haber contemplado herramientas desde la prevención general del delito. Muchas gracias, Camila. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales? Como reflexión final, puedo aportar que a un septenio de haber escrito esto, continúan mis preguntas como si el punitivismo es la mejor salida a este tipo de crímenes de odio, que la revictimización en el sistema judicial es un punto a considerar y si la criminalización de las lesbianas y disidencias cuando se rebelan es más castigada, qué protocolos o redes estamos tejiendo para cuidarnos más. Creo que nos queda insistir, aprender de las que vienen resistiendo con más tiempo y hacer puentes entre nuestras comunidades para hablar de reparación comunitaria, de nuestros duelos y de nuestra memoria. Gracias y saludo a todas las lesbianas. Con este capítulo cerramos 2 temporadas dedicadas al análisis de los crímenes de lesbianas. Las denominaciones varían de acuerdo a las geografías. En Brasil, la denominación que encontraron más adecuada es lesbocidios, mientras que en Chile y otros países se denominan lesbicidios. En Honduras, muertes violentas a lesbianas, mientras algunas activistas prefieren las denominaciones de lesbofeminicidios, lesbomisoginia, lesbogenocidio o lesboodio. El punto en común entre las estudiosas del tema es que la definición debe hacer referencia explícita a que se trata de crímenes contra lesbianas, de tal manera que la tipificación no deje duda de que estamos refiriéndonos a casos de lesbianas, ya que ni feminicidio o femicidio o crímenes de odio por sí solos dan cuenta de una realidad que históricamente se ha querido ocultar. Las entrevistas también dejaron evidencia de que la intención expresa del Estado de desaparecer la realidad del odio social dirigido a las lesbianas tiene un continuum histórico que se expresa en diversas formas de violencias
y culminan en violentos asesinatos, que al no tener forma de ser registrados, la incomodidad que la existencia lésbica provoca es omitida. La complicidad de dicha omisión genocida es compartida también por organizaciones de la sociedad civil que cuentan con observatorios de registro de muertes de mujeres o personas desaparecidas, que al considerar que la población que registran es únicamente heterosexual, contribuyen a la desaparición forzada de la existencia lesbiana. Y estamos hablando de compañeras feministas y defensoras y defensores de los derechos humanos. Las dimensiones de los crímenes contra lesbianas tienen una magnitud indefinible. Todo registro existente es en sí mismo un subregistro. Si bien por una intención expresa de desaparecer las proporciones de los lesbicidios, o porque los métodos o protocolos inadecuados impiden conocer el problema, o porque el odio social existente omite dicho registro, sea por parte de familiares, abogados o cualquier persona que denuncie el hecho. La hazaña con la que se acaba la vida de las lesbianas es desproporcionada. En muchas ocasiones no basta quitarles la vida por medio de torturas inimaginables. Hay una intención expresa de no dejar rastro de su existencia. La virilidad ultrajada es uno de los rasgos fundamentales en la prevalencia de los lesbocidios o lesbicidios, un problema que tanto el Estado y la sociedad en su conjunto tienen responsabilidad, pero fundamentalmente los hombres heterosexuales que se niegan a perder los privilegios que la sociedad patriarcal, jerárquica y discriminadora les otorga. A pesar de todos los riesgos que implica la existencia lésbica, las organizaciones lésbicas hacen acciones positivas, colectivas, de resistencia, tanto de propuestas al Estado que den garantías jurídicas para el respeto a los derechos humanos, acciones que promuevan debidos procesos judiciales, de presiones para que los pactos patriarcales dentro del sistema de justicia sean evidenciados, de acompañamiento jurídico y estratégico a las familias denunciantes, de autodefensa en zonas de alto riesgo, de sanación y acuerpamiento ante tanta agresión, así como también de acompañamiento y despedida a las lesbianas caídas por el patriarcado lesbodiante. El tratamiento al tema de los crímenes de lesbianas en sus diferentes definiciones empieza a tomar lugar, aunque sea un asunto milenario. Las lesbianas empezamos a nombrarlo, a abrirlo, a denunciarlo, a investigarlo. Empezamos a desmontarlo, porque un mundo sin patriarcado lesbodiante es posible y nos queremos vivas. Nombremos a todas y existiremos siempre. Que nuestra memoria construya rebeldía. 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 Las esperamos en nuestra próxima temporada. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Sigue las redes de las tortillas sin fecha de caducidad en Facebook, Spotify y YouTube. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir todas las novedades.